mercenarios del grupo Wagner con los que cuenta Rusia en la guerra con Ucrania pasaron al frente de las noticias en el último año. Sin embargo, este ejército privado también se encuentra presente desde hace años en otra región caliente del planeta. Acuerdos de cooperación militar opacos y sospechas sobre la explotación ilegal de recursos naturales tiñen de sangre el continente africano. La inestabilidad política y el apetito de Moscú por recuperar su influencia en la región son el caldo de cultivo ideal para la avanzada. ¿Qué gana Rusia con esta operación? ¿Cuáles son los negocios que esconde esta nueva guerra? En este informe te contamos todo lo que hay detrás de las operaciones del grupo Wagner en África. De innegables lazos con el Kremlin, esta formación paramilitar se volvió tristemente célebre por sus abusos y crímenes de guerra en Ucrania. Pero hay más. Desde Siria hasta la República Centroafricana, Libia y Mali, los tentáculos de Wagner siembran cada vez más preocupación en Occidente. Y en los últimos 5 años, la presencia de estos hombres armados en más de una decena de países africanos forma parte de una opaca red de intereses, no solo militares, sino también económicos y comerciales. Pero ¿cuáles fueron las 3 operaciones que encendieron las alarmas? La primera. En 2016, y meses más tarde de que Rusia firmase con la República Centroafricana un acuerdo de cooperación militar, los mercenarios llegaron a la antigua colonia francesa para reforzar la guardia presidencial del recién asumido Faustin-Archange Touadéra. La segunda. Tan solo un año más tarde, fuentes de inteligencia confirmaron la presencia de Wagner en la región de la Cirenaica, en el este de Libia, en apoyo de las fuerzas del general rebelde Khalifa Haftar, enfrentado al gobierno central de Trípoli. En Mozambique, la formación paramilitar dio apoyo al gobierno central en el combate a las insurgencias de Estado Islámico en la provincia de Cabo Delgado, muy rica en recursos gasíferos. La tercera. La llegada de Wagner a Mali fue la más polémica de sus operaciones, aprovechando el vacío dejado por Francia tras el final de la operación antiterrorista Barkhane iniciada en 2015. Cargado de un discurso anticolonialista, se sospecha de su participación en abusos y serias violaciones de los derechos humanos bajo el argumento de una supuesta lucha contra el terrorismo yihadista. Es más, el año pasado, Wagner hizo una importante campaña de propaganda antifrancesa con animaciones que los mostraban ayudando a países africanos en una lucha de descolonización. Ils sont nombreux. Je n'ai plus de munitions. As-tu besoin de renfort, mon ami? Pero, ¿por qué tanto interés en África? Esta región africana ofrece ganancias abundantes ligadas a la explotación de los recursos naturales de países empobrecidos y con gobiernos poco transparentes. Una muestra de esto podría ser la extraña concesión de una mina de diamantes centroafricana a Dianville, una sociedad ligada a Wagner. Esta sociedad estaría violando la regulación internacional de la comercialización de este tipo de minerales en zona de guerra. Pero hay más. En Sudán, otra empresa vinculada al grupo Wagner también está sospechada de un accionar ilegal en la explotación de varias minas de oro. Y como si fuera poco, el gobierno de Ghana insinuó que en Burkina Faso existiría un opaco negocio ligado a la explotación de recursos minerales a cambio de apoyo ruso en la lucha contra el terrorismo islámico que tiene el país en jaque. Actualmente, Wagner está en la mira de los gobiernos de Estados Unidos, Francia y otros países europeos. De hecho, el ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, afirmó que los mercenarios también estarían detrás de redes de tráfico ilegal de personas que parten desde Libia para llegar a las costas italianas. Los Wagner saben esto y enviaron un mensaje. Le pusieron precio a la cabeza de Crosetto y ofrecieron una recompensa para quien lo capturase. África se está convirtiendo en un nuevo campo de batalla entre Moscú y Occidente. ¿Continuarán los gobiernos de este continente negociando con Wagner? ¿Cuáles podrían ser los costos para Rusia en caso de que Estados Unidos y la OTAN lograsen acorralar a los mercenarios? ¿Quién ganará esta pelea? Bueno, amigos de YouTube, hasta acá llegamos hoy. Si les gustó el informe, déjennos su comentario y no dejen de compartirlo. Soy Nacho Canepa, nos vemos la próxima.